La repetición espaciada es la mejor técnica de estudio demostrada por la ciencia, una técnica cuyo propósito es que nunca más nos olvidemos de eso que estudiamos, aprendemos o memorizamos. Desde que la descubrí, mis resultados académicos se dispararon exponencialmente, porque podía recordar todo lo que deseaba. Es más, desde que la empecé a aplicar religiosamente, me convertí en uno de los mejores estudiantes de las mejores universidades del planeta. Hemos demostrado muchas veces la validez científica, como la ciencia demuestra la eficacia de la repetición espaciada. Lo que sí que es cierto es que nunca nos habíamos centrado en presentar formas prácticas con las que podíamos aplicar la repetición espaciada en nuestras sesiones de estudio, trabajo o aprendizaje. Así que esto es lo que veremos en el vídeo de hoy. Me gustaría presentaros formas prácticas con las que podréis aplicar de forma cotidiana en vuestras sesiones de estudio la repetición espaciada. Así que vamos con el primer pilar fundamental, que es ¿qué es la repetición espaciada? La repetición espaciada contrarresta la poca capacidad que tiene el cerebro de memorizar información, de retener aprendizajes. Y eso es completamente normal. El cerebro es una máquina extremadamente inteligente, muy eficaz. De hecho, solo retiene esa información que sabe que él va a utilizar en la vida cotidiana, en experiencias prácticas. El resto de información que no reutilizamos, pues evidentemente la va a olvidar por completo. Este fenómeno se llama la curva del olvido, demostrada por el científico Hermann Ebbinghaus. Este científico lo que encontró es que nuestro cerebro solo retiene un triste 20% de toda la información que aprendemos o intentamos memorizar. Eso, repito, se llama la curva del olvido, pero podemos contrarrestar este efecto. Y esta técnica es la repetición espaciada. Esta técnica consiste en refrescar, aprender, memorizar una información en periodos, intervalos espaciados de tiempo. Lo que nos permite es estudiar de forma eficaz, dedicando menos tiempo, reteniendo más información y sobre todo olvidándonos por completo de esas tan desagradables sesiones de estudio, si lo podemos llamar así, o más bien de empollar de domingo por la noche. El grave error que la gente comete es que utiliza la repetición espaciada, sí, está estudiando cosas en intervalos espaciados de tiempo, pero lo hace memorizando, subrayando, resumiendo, mirando los apuntes. Y eso no tiene ningún tipo de sentido. Nosotros aprendemos de forma permanente cuando hacemos sudar al cerebro, cuando nos forzamos a aprender sin mirar los apuntes. Eso se llama Active Recall, aprendizaje activo. Tenemos muchos vídeos sobre este tema en el canal, entre otros este, que es de aplicación de formas prácticas del Active Recall. Os recomiendo que os miréis los dos vídeos. ¿Por qué? Porque la mejor combinación se hace cuando estudiamos con el Active Recall y la repetición espaciada, la Spaced Repetition. Así que ahora vamos con las aplicaciones prácticas. Vamos con la primera, que es revisión retrasada. Tenéis que ver el cerebro como un músculo que, como el bíceps o el pectoral o las piernas, el cuádriceps, crece a medida que lo sometemos a algún tipo de esfuerzo. Lo mismo pasa con el cerebro. Nuestra capacidad de retener información aumenta a medida que forzamos al cerebro a aumentar esa capacidad de retención. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues posponiendo las sesiones de revisión. Me explico. Imaginemos que hoy tienes clase de química y te dan unos deberes para hacer en casa para el miércoles. Tú vas a llegar a casa y no los vas a hacer. Lo que vas a hacer es estudiar y revisar las materias que tienes para el día de mañana, que es biología y matemáticas. Al día siguiente vas a clase, estudias biología y matemáticas, te dan deberes de biología y matemáticas, pero esa misma tarde no vas a hacer los deberes de esas dos asignaturas, vas a hacer los deberes de química. ¿Por qué? Porque evidentemente habrán pasado 24 horas desde que pasaste esa clase, revisaste los apuntes. Pero será mucho mejor, porque forzarás mucho más a tu cerebro a recordar esa materia que habías tratado solo 24 horas antes. Eso se llama posponer la revisión. Vamos con la siguiente práctica, que es intervalos de materia. Tendemos a estudiar las materias por bloques y durante muchísimo tiempo. Es decir, el sábado nos pasamos todo el día estudiando química y el domingo nos pasamos todo el día estudiando mates. Pero eso se ha visto contraproducente de cara a la memorización y al aprendizaje. La forma ideal sería la siguiente. Ha sido demostrado por la ciencia que retenemos más información cuando intercalamos distintos temas o distintas materias en pequeños bloques de tiempo de unos 30 minutos. Me explico. Para tu próxima sesión de estudio, por ejemplo el sábado, lo que harás es dividir tu sábado en 4 bloques de estudio. 2 horas mañana,
2 horas mediodía, 2 horas tarde, 2 horas tarde-noche. Y, en vez de estudiar la misma materia, lo que harás es dividir en subbloques de 30 minutos esos grandes bloques de estudio. 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos. Descanso, mediodía, 30 minutos y así sucesivamente. Y lo que harás es estudiar materias distintas, temas distintos en cada subbloque. Esa ha sido la forma más eficaz de aprender y estudiar demostrada por la ciencia. Muchos de vosotros, amantes del fitness, encontraréis paralelismos con la rutina empuje-tirón-pierna. Es una rutina que nos permite entrenar con más frecuencia cada grupo muscular. Lo mismo pasa con el cerebro y el aprendizaje. Si nosotros repetimos más veces con una corta frecuencia de tiempo, pero frecuencia en número de veces que estudiamos esa materia, retendremos más información a largo plazo. Es esa novedad, es ese estímulo diverso que nos permite aumentar nuestra retención. Pasamos al siguiente punto, que será revisión al final del día. Antes de ir a dormir es crucial dejarte 20 minutos para recapitular tanto lo que has aprendido en el día de hoy como lo que aprendiste en el día de ayer, o incluso, si tienes tiempo, ¿por qué no?, hacer una pequeña provisión de lo que necesitarás aprender de cara al día de mañana, de cara a las asignaturas que tendrás al día siguiente. Es una rutina, es un hábito que requiere de mucha disciplina y constancia, evidentemente, pero que presentará un antes y un después en tu capacidad de recordar aprendizajes, de memorizar cosas. Pasamos al siguiente punto, que será revisión previa. Este hábito formaba parte de mi rutina de preparación de clases. Básicamente, aparte de no querer llegar tarde a clases, yo lo que hacía era llegar 10 minutos antes. ¿Por qué? Porque aprovechaba ese espacio de 10 minutos para hacer una recapitulación rápida, ojo, sin mirar los apuntes, de todo lo que había aprendido en la clase anterior. Es decir, llegas a clase 10 minutos antes y lo que haces es, sin mirar los apuntes, preguntarte ¿qué aprendí en la sesión pasada de clase? Y allí empiezas a escribir. Si no te acuerdas de algo, intenta esforzarte, pero dejas al lado el papel y boli, abres los apuntes, vuelves a mirarlo todo de nuevo de A a Z, vuelves a cerrar los apuntes y allí volvemos a escribirlo todo. Y eso durante 10 minutos. Te puedo asegurar que va a suponer esto un antes y un después en tus notas. ¿Por qué? Porque con una inversión mínima de tiempo, 10 minutos, estarás ahorrándote muchísimo tiempo de estudio y aparte utilizando la repetición espaciada con el Active Recall. Pasamos a la siguiente práctica, que será caja de Kanban. Antiguamente este método requería de una caja de zapatos y de algunas habilidades manuales. Pero ahora con Notion ya no será necesario. Esta cadena de montaje lo que nos permite es clasificar las materias o nuestros temarios según nuestra capacidad de haberlos retenido o no, nuestra capacidad de recordarlos o no. A medida que vamos mejorando la retención de esa materia o información, pasamos a la siguiente caja y a la siguiente caja, que determinarán un poco la frecuencia con la que tendremos que volver a estudiar. La quinta caja, al final, cuando la clasificamos allí, lo que quiere decir, básicamente, lo que indica es que esa materia ya la tenemos aprendida, no tenemos ningún tipo de dificultad en recordar toda la información. A medida que vas estudiando, también puede ser que encuentres más dificultades en una materia. Si estás clasificando una caja en la cuarta columna y ves que has olvidado gran parte de la información, retrasas de nuevo esa materia a la caja precedente, lo que va a indicar que necesitarás aumentar la frecuencia de estudio y revisión de esa materia, y así sucesivamente. Pasamos a la siguiente práctica, que será el sistema Leitner. Esta práctica consiste en clasificar tus sesiones de estudio en un calendario. Cada materia la revisarás en unos intervalos de tiempo en una frecuencia específica. Por ejemplo, empezarás revisando una materia cada día, después cada 2 días, después cada 4 días, cada 8 días, cada 16 días y cada 32 días. A medida que vas reteniendo mucha información, puedes ir añadiendo después, al inicio del calendario, más y más materia y temas para recordar, y continúas con el proceso. Hay una parte que no me gusta de esta técnica, y es que básicamente mides tu avance o desarrollo según una frecuencia de tiempo específica. Es cada día, cada 2 días, cada 4 días, pero no según la calidad de tu retención, lo que has aprendido o no, si te cuesta más o menos. Pero para resolver ese problema tenemos la siguiente técnica, que es esquema retrospectivo. En una tabla de Notion lo que hacéis
es clasificar vuestro temario y materias distintas que tenéis que estudiar. Lo que vais a hacer es que a medida que paséis por revisiones, sesiones de estudio, vais a evaluar la materia según si la habéis recordado de forma fácil, es decir, verde, de forma mediocre, amarillo, y si no habéis podido recordarla, que es el rojo. Y a medida que vais repitiendo las sesiones de estudio según esos colores, pues cambiáis la evaluación. A mí lo que me gusta precisamente es conectar estas materias clasificadas con mis apuntes en mi base de datos de Notion. Y básicamente simplemente tengo que entrar en este dashboard general, entrar a cada una de las materias, revisarlas y evaluar según mi nivel de retención. Pero eso es un poco más avanzado a nivel de estructura de Notion, pero no pasa nada. Pasamos con la siguiente técnica, que será flashcards. Lo bueno de las flashcards es que combinan la repetición espaciada con el active recall, el aprendizaje activo. Las flashcards ya pueden ser cartas físicas o, mucho más cómodo, cartas virtuales que podemos diseñar en una app o un software. En estas cartas aparece una pregunta y una respuesta detrás, y a medida que vais respondiendo a esas preguntas y os equivocáis o acertáis, el software mismo lo que va a hacer es, con, supongo, su algoritmo, planear las sesiones de revisión, la revisión de esas cartas, de esas flashcards, de forma estratégica, siguiendo la repetición espaciada. Una de las mejores aplicaciones softwares de flashcards que yo mismo he usado es Anki, que es específicamente para estudiantes de medicina, pero todo en general. ¿Cuál es el problema? Que tú mismo tienes que redactar las flashcards y se puede volver muy pesado. Pero luego tenemos otra aplicación que es Remnote. Remnote básicamente, tú le metes todos tus apuntes allí, incluso en clase tomas los apuntes en ese software y automáticamente va a tener la opción de diseñar flashcards según tus apuntes que así puedes estudiar en esa misma base de datos, lo que es muy positivo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, son vídeos muy prácticos que os van a ayudar desde hoy a mejorar vuestras notas de forma radical, pero no solo eso, también vuestra capacidad de aprendizaje. Me encantaría agradeceros por vuestra atención, por vuestro tiempo. No olvidéis por favor de dejarme un like, de dejarme un comentario, los leo todos, y de suscribiros al canal y de compartirlo, ¿por qué no?, a personas, a otros estudiantes que queréis ver mejorar sus notas. Me gustaría enviaros un beso, cálido abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.